No olvides suscribirte al canal antes de que empiece esta historia. Es una forma de apoyar estos relatos que merecen ser contados. Nadie se esperaba que una niña de 5 años pudiera cambiar el rumbo de un juicio. Pero ese día, en una sala llena de murmullos contenidos y miradas tensas, Emily Carter entró tomada de la correa de un perro. No era un perro cualquiera, era Rex, un pastor alemán con una cicatriz profunda en el lomo y una mirada que decía que había visto más de lo que muchos adultos podrían soportar. El juez, los abogados, incluso el acusado, todos desviaron la atención hacia ellos. Emily no dijo una sola palabra, solo apretaba con fuerza la correa, como si fuera su única forma de mantenerse en pie. Frente a ella estaba Richard Hale, con camisa blanca, chaqueta oscura y una expresión tan tranquila que rozaba la arrogancia. Sabía que sin una declaración directa era poco probable que el caso se sostuviera. Emily no hablaba desde el intento de secuestro, ni una palabra, ni una queja, nada. Pero lo que nadie sabía era que algo estaba a punto de romper ese silencio. Algo pequeño, casi imperceptible, una señal con la mano, dirigida solo a Rex. Y eso bastó. El perro levantó la cabeza, olfateó el aire y gruñó bajo, sin moverse del lado de la niña. No fue un reflejo, no fue un ruido cualquiera, fue reconocimiento. Un sonido que heló la sangre de quienes estaban en esa sala. El juez Sullivan, un hombre mayor con el ceño fruncido por costumbre, se inclinó ligeramente hacia adelante. Había trabajado con perros K9 en el pasado y conocía esa reacción. No era miedo, no era defensa, era memoria. Rex había identificado al hombre que estaba sentado frente a él. En ese momento, algo cambió en la atmósfera del tribunal. El fiscal, que hasta entonces parecía resignado, se incorporó con un brillo nuevo en los ojos, y Richard Hale, por primera vez, desvió la mirada. Lo que nadie sabía todavía era todo lo que había detrás de ese gruñido, porque para entender lo que estaba ocurriendo ahí, en esa sala de paredes grises y silencio tenso, había que volver unas semanas atrás, al día en que todo cambió para Emily. Era una tarde cualquiera. Su madre la había dejado jugando frente a casa, en el jardín, mientras preparaba la merienda. Emily tenía una cuerda de saltar y hablaba sola, como suelen hacer los niños de su edad. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que un hombre se acercó con una sonrisa suave y una promesa difícil de resistir. ¿Quieres ver unos cachorritos? Emily lo miró con curiosidad. No había aprendido aún a desconfiar de los adultos, y la palabra cachorritos bastó para despertar su atención. El hombre le tendió la mano, como si estuvieran jugando, y empezó a caminar despacio hacia la esquina. Por suerte, lo que Richard no sabía era que la vecina del lado, la señora Martínez, estaba regando las plantas y notó algo raro en la forma en que él miraba a la niña. Sin pensarlo 2 veces, gritó su nombre. ¡Emily! Esa voz bastó para que la pequeña se detuviera. El hombre intentó acelerar el paso, pero ella retrocedió. La vecina corrió hasta la cerca con el teléfono en mano. El tipo no esperó. Salió caminando rápido, dobló la esquina y desapareció. La policía llegó unos minutos después, pero ya era tarde. No había cámaras que hubieran captado con claridad el rostro del sujeto. Emily, desde entonces, no dijo nada, ni a los policías, ni a sus padres, ni a los psicólogos que intentaron conversar con ella. Algo en su interior se cerró, como si su voz hubiera quedado atrapada en ese momento. Empezaron las pesadillas. No quería salir de casa, se despertaba llorando, y cada vez que veía a un desconocido en la calle, se escondía detrás de su madre, temblando. Desesperados por ayudarla, sus padres la llevaron a una terapia con animales donde conoce a Rex, un perro retirado de la unidad K9 tras resultar herido en una operación de rescate. Aunque marcado por el dolor, Rex conecta profundamente con Emily. Es a través de él que la niña comienza a sanar, poco a poco. Su primer susurro, "buen chico", es dirigido al perro,
marcando el inicio de su regreso emocional. De vuelta en el juicio, la conexión entre la niña y Rex se vuelve clave. La defensa intenta deslegitimar el testimonio de Emily, pero el comportamiento instintivo del perro frente al acusado pone a todos en alerta. Nuevas pruebas conducen al descubrimiento de una cabaña en el bosque, donde encuentran a Emma Sullivan, una niña desaparecida hace meses, aún con vida. Las pruebas forenses vinculan directamente a Richard Hale con el lugar. Acorralado por la evidencia, el testimonio visual de Emily y la conducta del perro, Hale confiesa. La historia termina con la condena del criminal, pero sobre todo con la pequeña Emily susurrando «Gracias a Rex», el perro que no solo la ayudó a enfrentar su trauma, sino que también ayudó a poner fin al reinado de terror de un depredador oculto. Una historia de valentía silenciosa, justicia inesperada y el vínculo inquebrantable entre una niña rota y un perro marcado por el pasado. Después de semanas sin avances, los padres de Emily, agotados y con el corazón hecho trizas, aceptaron una sugerencia que al principio les pareció extraña: terapia con animales. Les hablaron de un programa donde niños con traumas interactuaban con perros entrenados o retirados, buscando reconstruir la confianza a través del vínculo con ellos. Fue así como conocieron a Rex. No era el típico perro tierno y juguetón. Tenía una presencia fuerte, una cicatriz evidente en el lomo y una mirada intensa, casi humana. Según les dijeron, había sido parte de una unidad K9 durante años, hasta que resultó herido en una operación. La primera vez que Emily lo vio, se quedó inmóvil. No lo tocó, no se acercó, solo lo observó desde lejos. Rex, en cambio, se sentó frente a ella sin hacer nada. No intentó olfatearla ni moverse, solo esperó, como si entendiera que esa niña necesitaba tiempo. Durante varios días fue así. Silencios compartidos, espacios sin presión. Hasta que un día, sin que nadie lo esperara, Emily se acercó y puso su manito sobre la cabeza de Rex. Fue un gesto simple, pero para sus padres fue como si hubiera gritado. Esa misma noche, por primera vez en mucho tiempo, no hubo pesadillas. A partir de ese día, Emily comenzó a cambiar. No de forma mágica ni inmediata, pero sí de manera visible. Empezó a salir al jardín otra vez, siempre con Rex a su lado. A veces murmuraba cosas bajito mientras lo acariciaba, como si le contara secretos que no podía compartir con nadie más. La primera palabra que sus padres le oyeron decir fue un susurro suave, casi imperceptible. «Buen chico». Fue para Rex, después de que él la ayudara a recoger una muñeca que se le había caído. Ese momento quedó grabado para siempre en la memoria de su madre, que no pudo contener las lágrimas. Con el paso de los días, la conexión entre ellos se volvió más fuerte. Rex no necesitaba órdenes para saber cuándo quedarse cerca, cuándo ladrar suavemente para calmarla o cuándo simplemente estar ahí. Era como si entendiera cada miedo, cada recuerdo escondido en el silencio de Emily. Ella, por su parte, comenzó a mostrar dibujos con colores vivos otra vez. Siempre los hacía junto a Rex, y casi siempre aparecían ellos dos, uno al lado del otro, en jardines, bosques o incluso en lo que parecía un juzgado, aunque en ese momento nadie le dio importancia a ese detalle. El juicio llegó casi de sorpresa. Un sospechoso había sido detenido gracias a una denuncia anónima que coincidía con la descripción dada por la vecina Martínez. Cuando los padres de Emily escucharon el nombre de Richard Hale, algo se les removió por dentro. No estaban seguros si ella lo recordaría, pero cuando le mostraron una foto del hombre, en silencio, sin presionarla, Emily simplemente se levantó, buscó la correa de Rex y la sostuvo con fuerza. No dijo nada, pero algo en su expresión cambió. El juez Sullivan accedió a que Rex acompañara a la niña durante su presencia en el tribunal. Lo consideró parte de su proceso terapéutico y un apoyo emocional indispensable. La defensa protestó,
pero no logró convencer al jurado. Nadie sabía qué podía aportar Emily al caso si no hablaba. Sin embargo, cuando entró en la sala y levantó la mano levemente en dirección al perro, lo inesperado ocurrió. El gruñido bajo de Rex no fue común. Era firme, lleno de intención, un gruñido de alerta, el mismo que usaba en operaciones cuando detectaba una amenaza. Richard se tensó, bajó la mirada. No dijo nada, pero su mandíbula apretada y las gotas de sudor en su frente lo delataron. Fue entonces cuando Emily, por primera vez en semanas, rompió el silencio. No lo gritó, no lo dijo fuerte, solo susurró, apenas audible. Él no necesitó más. Ese él fue suficiente para que el fiscal se volviera hacia el jurado con una firmeza renovada. A veces, una palabra dicha en el momento justo vale más que 1000 discursos. Y esa palabra, dicha por una niña rota, bastó para que todos comprendieran lo que había vivido. El juez pidió orden en la sala, mientras Richard Hale se hundía en su asiento, consciente de que ya no había vuelta atrás. La confesión no tardó en llegar. Fue en una sala privada, durante un receso. Richard Hale, acorralado por las pruebas, por la reacción del perro, por el dibujo de la niña rescatada y por ese susurro que aún resonaba en su mente, pidió hablar con su abogado. Minutos después, aceptó declarar. Confesó no solo el intento de secuestro de Emily, sino también la retención de Emma y otras acciones similares que aún estaban bajo investigación. Su tono era frío, casi sin remordimiento, como si supiera que todo ya estaba perdido. La noticia de la confesión sacudió el tribunal. Los padres de Emily no sabían si sentirse aliviados o aún más rotos por todo lo que había salido a la luz. Pero hubo un momento, uno breve pero poderoso, que nadie olvidó. Cuando regresaron a la sala y el juez confirmó oficialmente la culpabilidad de Hale, Emily se giró hacia Rex, lo abrazó fuerte y le susurró algo al oído. Nadie más lo oyó, pero quienes estaban cerca juraron haberla visto sonreír, apenas por un segundo. Era como si en medio del caos ella hubiese encontrado su forma de decir gracias. El juez Sullivan, con la voz firme pero visiblemente emocionado, dictó sentencia. La sala permaneció en silencio absoluto, salvo por el leve respiro de alivio que soltaron los padres de Emily. Richard Hale fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de la gravedad del caso, todos sabían que esa condena no borraría el trauma, pero sí representaba un cierre, un punto final necesario. Al salir del tribunal, Emily caminaba con pasos pequeños pero decididos, siempre al lado de Rex. Ya no sostenía la correa con fuerza, la sujetaba con tranquilidad. Ese pequeño gesto no pasó desapercibido para quienes la conocían. Era señal de que algo había sanado. No del todo, no para siempre, pero lo suficiente para respirar sin miedo. A las afueras del edificio, varios reporteros intentaron acercarse, pero los padres de Emily los alejaron con respeto. No querían convertir ese momento en un espectáculo. La niña solo se agachó, acarició la cabeza de Rex y le dio una galleta que llevaba en el bolsillo. Era un ritual entre ellos, un lenguaje sin palabras, porque a veces lo más fuerte que alguien puede decir es lo que decide no decir. Durante los días siguientes, Emily volvió a su rutina con pasos tímidos. No regresó de inmediato a la escuela ni a las actividades que solía hacer antes, pero cada día pasaba más tiempo en el parque, siempre con Rex a su lado. La gente del vecindario comenzó a saludarla con una mezcla de respeto y cariño. Todos sabían lo que había hecho, incluso sin decirlo. Se convirtió, sin querer, en un símbolo de valentía silenciosa. Los otros niños la miraban con curiosidad. Algunos se acercaban a acariciar a Rex y ella poco a poco volvía a sonreír. Una tarde, mientras estaban sentados bajo un árbol, Emily tomó una hoja y comenzó a dibujar. No eran jaulas ni bosques oscuros. Esta vez dibujó una casa, una familia y un perro con una gran cicatriz en el lomo. Cuando terminó, se lo mostró a su madre,
que lo observó con lágrimas en los ojos. No dijo nada, solo la abrazó. Emily miró a Rex, que ya dormía a su lado, y le susurró: «Lo hicimos, ¿verdad?». Fue la frase más larga que había dicho en semanas, y su madre sintió que en ese instante el silencio había dejado de ser una prisión. Mientras tanto, Rex también parecía haber encontrado su lugar. Ya no era solo un perro retirado con cicatrices y recuerdos difíciles. Era un héroe, pero más que eso, era el amigo inseparable de una niña que lo había salvado tanto como él a ella. La unidad K-9 le rindió un homenaje simbólico, entregándole una medalla de servicio extendido. Emily estuvo ahí, vestida con una chaqueta azul que le quedaba grande, pero con la cabeza en alto. Cuando llamaron el nombre de Rex, ella lo llevó al frente y se quedó a su lado mientras recibía la distinción. El aplauso fue largo y sentido, no por protocolo, sino por lo que significaba. Muchos de los presentes sabían que sin ese perro, probablemente nada de lo ocurrido habría salido a la luz. Y aunque él no entendiera palabras como justicia o testimonio, parecía saber que había hecho algo importante. Esa noche, de vuelta a casa, Emily puso la medalla sobre su cama, justo al lado del plato de agua. Le dio un beso en la cabeza a Rex y le dijo simplemente: «Eres mi valiente». Él movió la cola, se acomodó a su lado, y ambos se quedaron dormidos, como si por fin todo estuviera en paz. Con el paso de los días, comenzaron a llegar cartas. Algunas eran de personas que habían seguido el caso en las noticias, otras de padres con hijos que también habían sufrido traumas. Todas querían agradecer a Emily, a sus padres y especialmente a Rex, pero la familia decidió mantener todo con discreción. No buscaban fama ni exposición, solo querían volver a una vida tranquila, donde Emily pudiera crecer sin el peso de ser la niña del juicio. Aún así, guardaron cada carta en una caja de madera que pusieron en el estante junto a los libros favoritos de Emily. Una noche, mientras revisaban esas cartas, su padre encontró una que no tenía remitente. Dentro, solo había una frase escrita a mano: «No todos los héroes usan capa, algunos tienen patas y cicatrices». Nadie supo quién la envió, pero Emily la enmarcó y la colgó sobre la camita de Rex. Cada vez que alguien nuevo entraba a la casa, ella les mostraba ese cuadro primero. No contaba la historia completa, no hacía falta. Solo decía: «Él me entendió cuando nadie más podía», y con eso bastaba. Porque algunas conexiones no necesitan ser explicadas, solo sentidas. Un día, cuando Emily cumplió 6 años, sus padres decidieron organizar una pequeña fiesta en casa. Solo invitaron a unos pocos amigos, todos del vecindario. Fue una fiesta tranquila, sin grandes alardes, pero para Emily ese fue un día especial. Se puso un vestido rojo que su madre le había comprado meses antes, pero que nunca había tenido el valor de usar. Rex estuvo allí, como siempre, a su lado, y todos los niños del vecindario se acercaron para darle golosinas. La sonrisa de Emily era genuina, sin reservas. Por un momento, todos parecían haber olvidado lo que había pasado. Al final del día, mientras su madre recogía los globos que quedaban en el suelo, Emily se acercó a Rex y se agachó frente a él. Le acarició la cabeza, como siempre hacía, pero esta vez algo cambió. Se quedó mirando los ojos de Rex con una intensidad que sorprendió a su madre. «Nunca voy a olvidarte», dijo Emily, su voz suave pero firme. «Nunca». Rex levantó la cabeza y movió la cola, como si supiera que en ese momento el ciclo de su vida con Emily estaba alcanzando un punto de paz que ni siquiera él había imaginado. El tiempo siguió su curso, pero las cosas no volvieron a ser como antes. Emily creció y, con los años, fue dejando atrás algunas de las huellas que el pasado había dejado en ella. Aunque nunca olvidó lo sucedido, lo que más la marcó fue la lección que aprendió sobre la confianza y la valentía, cosas que ni las pesadillas ni el miedo pudieron borrar. Rex, por su parte, continuó siendo su compañero fiel, cada vez más envejecido, pero igualmente protector.
Un día, mientras Emily caminaba hacia el parque con Rex, se detuvo frente a una tienda de mascotas. Miró a los perros en las vitrinas, pero su mirada se detuvo en uno en particular. Un pequeño cachorro de ojos oscuros y curiosos. Le sonrió al dueño y, sin decir nada, lo acarició a través de la cristalera. Entonces recordó que todo comenzó con un pequeño gesto, un vínculo silencioso, casi invisible, entre ella y Rex, como si de alguna manera él le hubiera enseñado lo que significaba confiar de nuevo. Lo miró, se agachó a su lado y susurró: «Quizás es hora de dejar que alguien más aprenda lo que tú me enseñaste». Esa misma tarde, después de visitar la tienda de mascotas, Emily decidió que era el momento de dar un paso más. Sabía que Rex siempre sería su primer compañero, el perro que la había ayudado a superar lo más oscuro de su vida, pero también entendía que el ciclo de sanación debía continuar. Le habló a sus padres sobre la idea de adoptar otro perro, un cachorro que pudiera crecer con ella y vivir nuevas experiencias. A sus padres les pareció bien, aunque con una pequeña tristeza, como si estuvieran dejando ir una parte de la historia. Al llegar a casa, Emily se acercó a Rex, quien ya descansaba en su cama. Le acarició el lomo, que ahora estaba cubierto de canas, y le susurró: «Nunca te olvidaré, Rex. Siempre serás mi héroe». El perro levantó la cabeza, y aunque sus movimientos eran más lentos, su mirada fue la misma de siempre. Con una cola que se movió suavemente, Rex parecía comprender. Él había cumplido su misión. Ahora era el turno de Emily de seguir adelante, y aunque no lo dijera en palabras, había algo en su forma de ser que le indicaba que todo estaba bien. El tiempo pasó, y Emily se convirtió en una joven decidida, con un corazón lleno de valentía, algo que había aprendido de Rex. Aunque nunca olvidó el dolor del pasado, entendió que el futuro estaba en sus manos, y así, junto a su nuevo compañero, un cachorro al que llamó Max, continuó adelante. Cada día se llenaba de nuevas experiencias, nuevas risas y nuevos desafíos, pero nunca sin recordar que la sanación, al igual que el amor, es un proceso continuo. Un día, mientras paseaban por el parque, Emily se detuvo un momento, mirando al cielo. Max correteaba alrededor, pero ella pensó en Rex, en su vida juntos, y en cómo todo había cambiado. Un suspiro escapó de sus labios mientras miraba al cachorro, y pensaba en lo que él le había dado. «Gracias, Rex», murmuró al viento como si él pudiera escucharla, y en su corazón supo que, aunque Rex ya no estaba a su lado físicamente, su espíritu seguía acompañándola, guiándola, siempre. Una amistad silenciosa, un amor eterno que nunca se rompería. El tiempo siguió su curso y la vida de Emily continuó con nuevas aventuras, pero siempre con un espacio para Rex en su corazón. La sanación no llegó de inmediato, pero poco a poco, los recuerdos dolorosos se transformaron en una especie de fuerza silenciosa que la impulsaba a seguir. Ella nunca olvidó lo que Rex hizo por ella, ni lo que él representaba, y cada vez que miraba a Max, el cachorro que había llegado para compartir su vida, veía en él los ojos de un nuevo comienzo, sin perder nunca la esencia de lo que había aprendido. Rex se convirtió en la historia que todos contaban, la historia de un perro que sin palabras había hecho lo imposible. No era solo un perro policía, ni solo un animal con cicatrices. Era mucho más que eso. Era el símbolo de lo que puede lograr un vínculo inquebrantable, de lo que puede hacer la paciencia, el amor y la lealtad cuando más se necesita. Y en la vida de Emily, cada vez que se sentía perdida, recordaba a Rex. Recordaba su mirada, su lealtad, y cómo, con su simple presencia, le había mostrado que todo lo que temía podía enfrentarse, que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una forma de encontrar la luz. Al final, Emily nunca dejó que el miedo controlara su vida, porque tenía algo más fuerte, la valentía que Rex le enseñó, un amor eterno y la certeza de que siempre, siempre habría algo que valiera la pena seguir. Y ese algo siempre sería él.